Salvador, busco
ser constante y fiel. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama y que me ama así con tierno amor, que me ama y que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama, sí, con tierno amor, que te ama y que te ama, su nombre es Jesús. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué placer estar aquí con ustedes en la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Y gracias, Pastor Daniel, por la invitación de venir a compartir en este día la palabra del Señor. Mis hermanos, para mí es muy importante el tema de la familia. Yo y mi esposa y yo, Dios nos ha bendecido con muchos hijos. Tenemos 8 hijos nosotros. Y queremos asegurarnos que nuestros hijos honran a Dios. De verdad, es una tarea enorme. Es una tarea casi imposible de lograr. Pero estamos confiados en el Señor, que Él nos va a ayudar. Y nosotros queremos asegurarnos que vamos a criar hijos que temen a Dios, hijos que escogen a Jesús como su Salvador. El temor, hermanos, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres sabios que honran a Dios con sus vidas. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios honre a mis hijos. Si usted va conmigo, por favor, al pasaje del día de hoy. Estamos en el Antiguo Testamento en esta ocasión. Quiero compartirles una historia, hermanos, que podía haberse convertido en una historia hermosa. Una historia hermosa que trascendería por generaciones por venir. Es la historia de un hombre que se llama Elí. Elí tenía varios hijos. En esta ocasión menciona a 2 hijos de Elí. Elí había sido escogido por Dios para que le sirviera como sacerdote en el templo. Pero Elí pudo haber hecho de la historia de su familia una historia hermosa, una historia que perdurara por muchas generaciones para sus hijos y los hijos de sus hijos y aún más generaciones, sirviendo juntos en el templo, sirviéndole al Señor como sacerdotes escogidos por Dios. Pero el problema, hermanos, es que Elí no cuidó la vida espiritual de sus hijos.
Y una historia que pudiera haber sido una historia muy hermosa, se convirtió en una historia trágica. Una historia vergonzosa. La Escritura nos dice, hermanos, que los hijos pueden ser honra para sus padres o pueden ser vergüenza para sus padres. Entonces, yo quiero asegurarme que mis hijos honran a Dios. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo número 2, nos narra esta historia. Si usted puede ir conmigo, por favor, ahí, voy a tratar de leerlo en diferentes porciones y lo trataré de leer lo más rápido posible. Pero dice la Escritura de esta manera, hermanos. Lea conmigo, por favor, en el versículo número 12. Primera de Samuel, capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. La Escritura dice de esta manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escúcheme, hermano. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba con el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Imagínense esto, hermanos. Está un caso ahí donde está el pueblo haciendo sus sacrificios con animales, sacrificándolos y quemando la carne para el sacrificio a Dios como expiación de sus pecados, para pagar sus pecados o para tapar sus pecados. Y Dios había autorizado a Elí y a su familia como mantenimiento para ellos, que ellos tuvieran una parte pequeña de la carne que estaba siendo quemada ahí como una manera de sacrificio. Pero hermanos, para que este sacrificio fuera hecho a Dios, tenía que quemarse. Y los hijos de Elí, aunque tenían autorización de mandar a uno de sus criados con un garfio de 3 dientes y sacar la carne, y lo que sacaran ya cocido era para ellos, para su mantenimiento, estos muchachos estaban cometiendo un pecado terrible, que ellos querían llevarse la carne cruda antes de ser sacrificada a Dios. Eso es literalmente robarle a Dios. Note lo que dice el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía decía al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Mi hermano, la carne tenía que ser cocida para poder ofrecerla como sacrificio a Dios, pero estos muchachos querían llevarse la carne cruda. Y lo querían hacer para ganancias deshonestas, porque querían venderla en el mercado, en la carnicería. Dice el versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondió: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ellos estaban hasta queriendo golpear al criado que estaba haciendo los sacerdotes, que estaba quemando la grosura de los sacrificios del pueblo, y ellos mandaban al criado con violencia para que tomara de la carne cruda. Pero eso era robarle a ese pueblo, a esa persona que quería sacrificar algo, robarle ese sacrificio antes de que fuera sacrificado al Señor. Era una cosa terrible lo que estaban haciendo. Ellos deberían estar sirviendo como sacerdotes y estaban estorbando al pueblo para que hicieran sus propios sacrificios. Pero eso no era lo peor. Mire otra cosa terrible que estaban haciendo los hijos de Elí. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. A ver, vamos a brincarnos un poquito, ¿ok?
versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, escuché lo que dice aquí, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, era terrible lo que estaban haciendo estos muchachos. No solamente estaban robando de los sacrificios, como si ahora mismo robaran de las ofrendas de la iglesia. No solamente estaban haciendo eso, dice que menospreciaban las ofrendas a Jehová, sino que estaban durmiendo, teniendo sexo ilícito con las mujeres ahí en las puertas del templo. Era algo terrible lo que estaban haciendo. Mis hermanos, ¿por qué alguien que su padre era un sacerdote en el templo, llamado por Dios, separado por Dios, y que sus hijos deberían estar siguiendo el ejemplo de él, por qué ellos estaban haciendo cosas tan terribles? El versículo 12 nos da una explicación a esto. Fíjense lo que dice el versículo 12. Vamos a regresar un poquito. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mi hermano, déjame decirte, tu hijo no necesita un juguete nuevo, tu hijo no necesita un PlayStation, PS4, tu hijo no necesita un Xbox One, tu hijo no necesita un nuevo videojuego para poder entretenerse en este tiempo en el cual está más tiempo en casa. No necesita unos tenis carísimos para poder ser verdaderamente feliz. Tu hijo lo que necesita, mis hijos lo que necesitan es tener conocimiento de Dios. Dice la Biblia que eran hombres impíos, es decir, no tenían piedad, es decir, no tenían respeto hacia las cosas sagradas. La piedad es tener reverencia y respeto hacia las cosas sagradas. Estos hombres no respetaban ni el templo, ni los miembros, ni el llamado de Dios, ni las ofrendas, no respetaban nada. Mis hermanos, los pecados de nuestros hijos afectan a los padres y los pecados de los padres afectan a nuestros hijos. Dice que estos muchachos menospreciaban las cosas de Dios. Eso es no tener piedad o respeto o reverencia a Dios. Eso es no tener temor de Dios. Ahora, escuche bien. Si mis hijos conocen a Dios, si mis hijos verdaderamente conocen a Dios, te aseguro que tendrán temor de Dios. ¿Tus hijos realmente conocen quién es Dios? ¿Tus hijos realmente conocen el poder que Dios tiene? La Escritura nos dice, hermanos, que no temas al que puede matar este cuerpo, pero más bien al que puede enviar tu alma por la eternidad al infierno, al Seol. Dios es todopoderoso, Dios es celoso, Dios es justo y Dios va a demandar. La Escritura nos dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios había escogido a Elí, le dijo a Elí, tú me vas a servir perpetuamente, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Lo había separado para servir. Pero porque Elí no se aseguró que sus hijos estaban conociendo a Dios, es que sus hijos no tenían respeto por Dios y tenían temor de Dios. Elí tenía una familia disfuncional. Una familia que podía haber sido algo que quedara en los memoriales del Antiguo Testamento del pueblo judío como alguien que podía ser respetado, y ahora se está convirtiendo su familia y cayó en la trampa que muchos caen. Hermanos, dice aquí que los hijos menospreciaban, que los hijos habían caído en sexo fuera del matrimonio, que sus hijos estaban robando, que sus hijos no tenían ningún tipo de reverencia ni piedad hacia las cosas de Dios. Habían caído en la violencia. Hermanos, ¿podrías tú asegurarte y saber que tus hijos están conociendo a Dios? Y no estoy diciendo que los traes a la iglesia, hermano. No estoy diciendo que los traes a la iglesia y a veces hasta forzosamente. Tú no puedes obligar a tus hijos a que estudien en casa, ya. Tú los mandas a tu escuela. Si estudian o no, quién sabe.
Dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Tú puedes traer el caballo al agua, pero no puedes obligarlo a que tome. Hermanos, a nuestros hijos necesitamos obligarlos y asegurarnos que ellos tienen un conocimiento de nuestro Dios todopoderoso, celoso, omnisciente, omnipresente, y que es un Dios que va a demandar de ellos. Mis hijos tienen que tener un conocimiento de Dios personal. Por ahí dijo alguna vez alguien: Dios no tiene nietos, solo hijos. Dios no tiene nietos, solo hijos. Eso significa que yo soy hijo de Dios y mis hijos, que son mis hijos, y yo soy hijo de Dios, ellos no son automáticamente nietos de Dios. Ellos tienen que tomar una decisión personal para llegar a ser, como yo, hijos de Dios. Entonces, hermanos, necesito yo asegurarme que mis hijos tienen conocimiento de Dios. Hay un contraste bien grande entre los hijos de Elí y los hijos o el hijo de Ana. Hay una mujer, hermanos, que prometió a Dios y le hizo una promesa a Dios: si me das un hijo, yo lo voy a entregar al templo para que te sirva perpetuamente, ahí bajo la autoridad de Elí. Y esa mujer se llama Ana. Y Ana tuvo un hijo que se llama Samuel, y ella lo trajo a ministrar a la iglesia, al templo. Fíjese lo que dice en el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba, ¿dónde, hermanos? Versículo 18, en la presencia de Jehová. Mis hermanos, no estoy hablando de que solamente te asegures que tus hijos vengan a la iglesia. Estoy hablando, hermanos, de que tú te asegures que tus hijos tienen una relación con Dios y que ellos personalmente conocen a Dios. Tú y yo podemos escuchar, hermanos, de muchos artistas famosos, y no voy a mencionar a ninguno porque la verdad es que siempre me equivoco de sus nombres. Pero, hermanos, si tú les preguntaras a tus hijos de artistas de música, actores, te sabrían de todo. Pregúntales de cómo manejar el teléfono, te saben de todo, hasta los más chiquititos. Pregúntales de los juegos de video, no se cansan de hablar de juegos de video. Pero pregúntales de un versículo de la Biblia. Pregúntales cuántos libros tiene la Biblia. Pregúntales de algunas, de lo que creen de Dios y de la Biblia. Y te aseguro que muchos de ellos no sabrán ni qué decir. Porque tú y yo no nos hemos asegurado que nuestros hijos conocen a Dios. Escúchame, no estoy diciendo que hayan escuchado de Dios, sino que ellos conocen a Dios. Yo he escuchado de personas famosas como el presidente Trump, pero nunca lo he conocido. Yo he escuchado de personas famosas como el presidente de México, AMLO, pero yo no lo conozco. He escuchado, pero yo no lo conozco. No tengo una relación personal con él. Y no se trata de que tus hijos hayan escuchado de Dios, no, sino que escuchen a Dios mismo y que tengan una relación con Dios. Yo no puedo, hermanos, pretender que porque pago una membresía en un gimnasio yo voy a estar un fortachón. Necesito practicar e ir al gimnasio. Elí, hermanos, no se aseguró que sus hijos conocían a Dios. Él pensó que porque él servía en la iglesia y que porque traía a sus hijos y andaban por ahí en el templo rondando, que estaban en el camino del Señor. Pero, hermanos, estos muchachos no conocían a Dios. Y qué contraste tan grande, porque dice que Samuel estaba en la presencia de Jehová. Entonces, hermanos, escuche, no solamente tengo que asegurarme que mis hijos conocen a Dios, pero tengo que asegurarme que mis hijos tienen una comunión con Dios. Déjame mencionar algo importante aquí. En una ocasión, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Él le dice a sus discípulos, hermanos, ¿okay? Muy interesante, le dice a sus discípulos, está anunciando que Él va a morir, está anunciando que va a ser sepultado, está anunciando que va a resucitar, y Él dice que va a preparar lugar para nosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, voy a regresar por ustedes.
Y Jesucristo dice, ustedes no saben a dónde voy. Y los discípulos le preguntan, Señor, o ustedes ya saben a dónde voy. El discípulo dice, ¿cómo podemos saber a dónde va si no sabemos el camino? Y Jesucristo anuncia, yo soy el camino. Y le dicen los discípulos, Señor, si tan solo nos mostraras al Padre, creeríamos. Y Jesucristo dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Escúchame, la única manera que tú y yo podemos y nuestros hijos conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice, el que a mí me conoce, conoce al Padre. ¿Quieres que tus hijos, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios? Y la única manera que van a conocer a Dios es conociendo a su Hijo, Jesús. Es a través de Jesús. El que me conoce a mí, dice Jesús, conoce al Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Entonces, asegúrate que tus hijos conocen a Dios. No que han escuchado de Dios, no que han escuchado de Jesús, pero que conocen a Dios. No que se saben algunos coritos de la iglesia, no que se saben algunos versículos de la Biblia, no, que conocen a Dios, que están seguros de Dios existe y que lo conocen y que están listos para establecer una relación con Dios, que tienen comunión con Dios. Dice la Biblia que Samuel estaba en la presencia de Jehová. ¿Podríamos, hermanos, saber que nuestros hijos están en la presencia de Dios y que están creciendo con Dios y que tienen una relación con Dios? Nuestros hijos saben más, hermanos, cómo manejar el Netflix, cómo manejar el Facebook, cómo manejar su teléfono, los videojuegos, que manejar este libro. Si tú les preguntas, a ver, búscame el libro de Jeremías, a ver, búscame el libro de Amós, a ver, búscame algún libro, algún capítulo, algún versículo, no tienen ni idea. Pero ¿cómo saben manejar las cosas ahí del mundo? ¿Y sabes por qué? Porque no tienen una comunión con Dios. Primero, no conocen a Dios, y segundo, no tienen comunión con Dios. No hay comunión. ¿Ves tú allá en las casas hoy en día? Papá está en la computadora, mamá está en el teléfono, papá está viendo las noticias o trabajando en la computadora, mamá está jugando Candy Crush, creo que así se llama, y los hijos en el Xbox, y los hijos en el YouTube, y los hijos en el Netflix, y no hay ni un tipo de comunión entre ellos. Hermanos, hace no mucho, hace unas semanas atrás escuché del hijo de un pastor que se quitó la vida con una pistola. Es algo terrible. Los pecados de los hijos afectan a los padres y los pecados de los padres afectan a los hijos. Y yo espero que eso nunca pase en mi familia. Pero qué triste pensar que la mayoría de las veces que eso pasa, dicen, yo ni sospechaba que pudiera pasar eso. Yo ni sabía que este muchacho estaba deprimido. Yo ni sabía que tenía pistolas. Tú ves a los muchachos que entran a escuelas y matan a gente, y cuando le preguntan a sus mamás, oiga, ¿y su hijo usted no sabía que tenía armas de fuego ahí? Dicen, es que mi hijo llegaba de la escuela, se metía en su cuarto y ahí no salía. ¿Y qué pasó con esa comunión? No sabes lo que a tu hijo le gusta, las preferencias que tiene, lo que no le gusta, lo que no le gusta. ¿Cómo voy a saber lo que Dios le gusta y no le gusta si no tengo una comunión con Dios? La comunión con Dios también es a través de su Hijo. La comunión con Dios es a través de la oración. La comunión con Dios es a través de su palabra. Dijo Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Es a través de la lectura de la Biblia que podemos decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es a través de la oración que podemos tener comunión con Dios. Es a través de pasar tiempo con Él que podemos tener comunión con Él, conocerlo. Hay que conocer a Dios primeramente personalmente, y segundo, hay que tener comunión con Él diaria. Cuando logremos eso,
entonces vamos a poder tener la tercera cosa que nuestros hijos necesitan. Ellos necesitan no más juguetes, no más videojuegos, no más televisión, una televisión más grande. Lo que mis hijos necesitan es conocer a Dios. Segundo, necesitan crecer en las cosas de Dios. Tercero, tener comunión con Dios. Y tercero, crecer en el conocimiento de Dios. Note lo que dice aquí, en el versículo número 21. Número 21, por favor. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, ¿qué dice la Biblia? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Crecía delante de Jehová. ¿Están tus hijos y mis hijos creciendo delante de la televisión? ¿Están mis hijos y tus hijos creciendo delante del Netflix, YouTube, computer, teléfono? Déjenme aclarar algo. Algunos de mis hijos tienen teléfono. Mis hijos ven Netflix, YouTube, juegan videojuegos. No estoy hablando de que no deben de hacerlo. Estoy hablando de que debo asegurarme que al igual que pasan tiempo en eso, que pasen tiempo en comunión con Dios y en la presencia de Dios. Estoy hablando que tiene que haber un límite y un balance en nuestro hogar. Estoy hablando de que yo como padre tengo que asegurarme que estorbo a mis hijos para el pecado y que abro una puerta abierta para las cosas de Dios. Dice aquí que el joven Samuel crecía en las cosas de Dios, pero los hijos de Elí iban de mal en peor. Note, usted dice, pastor, es que estoy muy ocupado, pastor. Pastor, es que ya estoy muy viejo, pastor. Pues era la misma excusa de Elí, en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo de reunión. Mi hermano, la fama de los hijos de Elí ya se había pasado a todo el pueblo. Y el versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, Elí estaba más preocupado por los pueblos, por los pecados del pueblo, que por los pecados de sus hijos. Dice aquí Elí, ay, hijitos, como dicen algunos en inglés, noni, 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 pau, pau. Oh, a Elí le faltaban pantalones y autoridad, porque Elí no había hecho lo recto delante de Dios. Él no podía tener autoridad delante de sus hijos diciendo, hijos, eso está mal, o le paras o le paras. Y dice aquí, ¿por qué hacen pecar al pueblo? No, ¿por qué estás pecando tú? Lo que estás haciendo es terrible, hijo, deja de hacerlo. Pero como no conocían a Dios, dice el versículo 12, no tenían conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Conocer a Dios, temer a Dios. ¿Cómo ellos iban a temer a Dios si ni siquiera conocían a Dios? Hermanos, si nuestros hijos conocieran a Dios y supieran cómo es Dios justo y que nos va a pedir cuentas de todo lo que haríamos, nuestros hijos temblarían. Yo mismo temblaría aquí en mis pantalones del miedo que le tendría a Dios, porque Él es un Dios justo. Asegúrate que tus hijos conocen a Dios. Versículo 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Pastor, es que mis hijos no me obedecen, pastor Daniel. Mis hijos no me obedecen, por más que les digo, pastor, no me hacen caso. Elí tenía el mismo problema, mi hermano. Pero escúchame bien, tú tienes que hacer todo lo que puedas, humanamente posible y con la ayuda de Dios, para estorbar a tus hijos para el pecado. Tú tienes que hacer todo lo que puedas, humanamente posible y con la ayuda de Dios, que ellos conozcan a Dios, que ellos tengan comunión con Dios y que ellos crezcan en las cosas de Dios. Nota lo que dice en el versículo 25. Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¡Qué contraste más grande entre la luz y las tinieblas! Entre lo blanco y lo negro, entre lo justo y lo injusto, entre la impiedad y la piedad, respeto y reverencia hacia Dios y burla y menosprecio hacia las cosas de Dios. Quisiera yo preguntarte ahora, honestamente y con sinceridad, ¿cuál de estas dos familias ilustra a tu familia? ¿La familia de Elí? ¿Tus hijos no respetan a Dios, ni al pastor, ni las cosas de Dios? ¿O tus hijos están respetando a Dios, están en la presencia de Dios, temen a Dios y están creciendo en las cosas de Dios? Hermano, todavía es tiempo de que tú y yo hagamos algo por nuestra familia. Todavía es tiempo de que tú y yo podamos salvar a nuestras familias. Nota lo que dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemares incienso y llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pues la respuesta es sí, Dios hizo todo eso. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Fíjese bien lo que dice enseguida, hermanos. Esto es sumamente importante y la clave de muchos de los errores que cometemos hoy en nuestras familias. Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Hermano, muchos padres honran más a sus hijos de lo que honran a Dios. Qué cosa tan terrible. Deberíamos sentir miedo nada más de escuchar estas palabras. Continúa diciendo la Escritura: engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Todo, hermanos, lo que mi hijo quiera se lo doy. Y todas las cosas de Dios y las cosas de Dios las descuidamos terriblemente. Continúa diciendo la historia, tengo que terminarla porque se me está haciendo un poquito tarde. Dice el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarías delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga. Nunca yo tal haga. Oh, hermano, me pregunto cuántas familias han perdido las bendiciones de Dios por caer en este pecado tan terrible de no honrar a Dios y honrar más a sus hijos. Dios está listo para bendecirte. Dios está listo para usarte. Dios está listo para llamar a tus hijos, para que tus hijos y tus nietos lleguen a ser sacerdotes separados por Dios, como pastores, ministros, misioneros, siervos fieles en una iglesia creciente. Pero por la falta de disciplina y de honrar a Dios, y por falta de conocer a Dios, y por falta de comunión con Dios, y por falta de crecer en las cosas de Dios, nos ocupamos de darle a nuestros hijos todo lo que quieren, pero se nos olvida asegurarnos que conocen a Dios. Dios dijo: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran o desprecian serán tenidos en poco. Wow. Dios honra a los que le honran. Hermano, honra a Dios. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni
y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues algo de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mi hermano, te suplico, asegúrate que tus hijos conocen a Dios, que tienen comunión con Dios y que están creciendo en las cosas del Señor. Asegúrate que pones tropiezo y estorbo a tus hijos para el pecado, pero que pones una mesa servida para las cosas espirituales. Hermano, gracias por escucharnos en este video y toma decisiones en tu hogar. Estoy hablando a los cristianos ahora, padres y madres cristianas. Por favor, asegúrate que tus hijos conocen a Dios, que ellos han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. No solamente que los traes a la iglesia, no solamente que se aprendieron algunos cantitos en la iglesia, pero que realmente conocen personalmente a Dios. Y no solamente que se quede aquí, pero después de conocer a Cristo, que empiecen a tener una comunión con el Padre a través de su palabra, a través de la oración, a través de Jesucristo. Oh, hermano, Dios tiene planes grandes y maravillosos para tu familia, como los tenía con Elí. No los eches a perder. No los eches a perder. Asegúrate que tu familia conoce a Dios y que tienen comunión con Dios. Dios te bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Bethesda. Ahora quiero hablarte a ti, amigo. Si tú estás en este momento escuchando este video y tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, nos encantaría saber de ti. Me encantaría saber que a través de este video tú puedes hacer una decisión en tu vida. Tal vez tú eres un padre como Elí, que tus hijos andan en un mal camino y no sabes qué hacer ya más. Tú necesitas recibir a Cristo hoy y después compartir esto con tus hijos. Tal vez tú eres un hijo que anda en el mal camino y tus padres están avergonzados de ti y no saben ya qué hacer. Este es el momento en el cual tú puedes arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que te perdone. La Escritura nos dice, hermanos, que Cristo derramó su sangre en la cruz para poder limpiarnos de todos nuestros pecados. La Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. Pero también las Escrituras nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú en este momento puedes confesar con tu boca que tú crees en Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Por qué no oras esta oración en este momento? Dile al Señor: Señor, yo sé que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Dile a Cristo que te perdone. Dile a Cristo: Cristo, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo esté ausente de este cuerpo, pueda estar presente en la gloria. Dile a Jesucristo que te salve. Cristo, sálvame. Si tú hiciste esta decisión ahora, quieres saber más de las cosas de Dios, por favor, comunícate con un comentario en este video y dile a alguien ahí, Pastor Daniel o a quien sea que esté ahí, pon un comentario y dile: yo recibí a Cristo hoy como mi Salvador personal. O comunícate a la Iglesia Bautista Bethesda aquí en McAllen con el Pastor Daniel Jones y ellos te van a explicar más de la decisión que tú acabas de tomar el día de hoy. Y si tú no pudiste hacerlo, no te preocupes. Aquí habrá alguien que te podrá llamar por teléfono o visitar en casa para explicarte cómo puedes hacer esta decisión. Amigo, Dios te bendiga.
Familia de la Iglesia Bethesda, Dios les bendiga. Soy el pastor Javier Garza y espero verlos pronto en algún otro video. Dios les bendiga.